Soy una vecina de este barrio, entonces hice un estudio de todos los colegios que habían. Aquí es un espacio que hay muchas niñas y niños, entonces se me ocurrió que podía ser una necesidad del barrio hacer un espacio así lúdico, que hay otros, pero que se necesitan más. Entonces pregunté y sobre todo pedí ayuda, se impulsó la petición de donaciones desde el Casal. Y bueno, después de Navidad esto ya estaba hecho, digamos. El principio costó muchísimo antes de Navidad, fue súper difícil y cuando terminó la Navidad, que hubieron muchas donaciones, ya estaba todo montado y prácticamente esto es autogestionado y lo mantienen las voluntarias. Es un espacio de juego libre para que se relacionen las familias, para socialización de las familias del barrio. Sobre todo lo pensé en el marco de que los días de lluvia, los días de mucho frío, los días que el tiempo no lo permite, donde podemos ir a jugar con nuestros hijos e hijas que no sean actividades dirigidas, que también hay muchas actividades dirigidas y no hay muchos espacios de juego libre. Sí, han visto que la necesidad es muy grande, han visto que se necesitan salas más grandes y muchas más en la zona, no solo en este barrio, sino en el distrito directamente de San Martín, que esto no es suficiente, se ha visto que se queda pequeño porque no hay estos espacios y son necesarios para estos barrios, tanto San Martín como Besós, Poblenou, se necesitan más espacios, hay muchos colegios, hay muchas guarderías.